Abracemos siempre la cruz, abracemos nuestra misión, abracemos a Dios. Y escuchamos bien esta noche, Padre Carlos Cancelao, sacerdote colombiano, que lo conocemos, y también con dones de sanación, liberación, nos va a hablar. Bienvenido, Padre Carlos. Nos va a hablar de la familia, de la sanación de la familia, de importancia que tiene mes de noviembre, Almas del Purgatorio. ¿Qué tal, Padre Cancelao? Buenas tardes, Padre Claudio, ¿cómo están? Muy bien, felices aquí, bendecidos para bendecir. ¿Cómo va su ayuno? Ahí vamos, gracias a Dios. Estamos bien. Estamos todos ya empezando, un grupo grande de la misión, estamos empezando hoy también un ayuno y ya estamos para todo el tiempo de Navidad, tenemos al Niño Dios, así que tenemos que recibirlo. Le dejo la palabra y escuchamos y después le preguntamos. Si hay que preguntar, pues aquí estamos a escucharle y gracias por estar con nosotros y compartir lo que la divina voluntad quiere compartir esta noche con alegría, con paz, con amor para el pueblo de Dios. Gracias, Padre, muy amable. Saludar a todos en el amor de Cristo, nuestro Dios y Señor, el que dio la vida por nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia y sobre todo la vida eterna, que a veces tanto olvidamos nosotros, el que desde aquí de la tierra ganamos la vida eterna, aunque es un regalo de Dios, es un trabajo de nosotros para llegar al cielo. Jesús fue claro, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, y nos invita a comer la Eucaristía también, diciendo, el que come mi carne y ve mi sangre permanece en mí, y yo lo resucitaré el último día. Y nadie de los que ha dado mi Padre se escapan de mi mano, sino que permanecen en mí, salvo el hijo de la perdición, es decir, el que quiera perderse. Parto de mis reflexiones, de mis pensamientos, sin querer quitar o añadir quizás más a lo que ya sabemos muchos de nosotros sobre el purgatorio. La Iglesia ha hablado del purgatorio durante mucho tiempo. La primera vez que lo sacó como dogma fue en el Concilio de León en no recuerdo ahorita qué año, 1200 y feria. Se habló como dogma, es decir, una verdad que se viene repitiendo entre la gente, que se mantiene en la tradición de la Iglesia. La Iglesia lo toma y en un concilio bajo la autoridad del Papa reclama que es una verdad de fe, es un dogma y quien hable contrario a eso que no existe comete herejía. Vuelve la Iglesia a hablarlo también en el Concilio de Florencia en 1400 y feria, en el Concilio de Trento 1500 y feria y en el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium vuelve a hablar del purgatorio. En todas las partes que habla la Iglesia lo considera como un estado de purificación, en sentido en que nosotros no hemos terminado de purgar la deuda del pecado aquí en la tierra, vamos a purgarla después de muertos en el fuego del amor, llamémoslo así, de la caridad de Dios en el purgatorio. Vamos a terminar o los pecados leves que hayamos cometido después de que empezamos nosotros esa fuerte conversión o cambio de vida. El mismo Catecismo de la Iglesia dice que cuando uno muere se presenta ante Dios bien para recibir el cielo prometido por la fuerza del amor con que vivió aquí, el amor del fuego de Dios, va a vivir en el fuego del amor de Dios eternamente en el cielo, porque vivió y trabajó aquí, en fuego del amor de Dios. Si trabajó a medias, si no hizo una conversión perfecta, pero sí luchó para la conversión y no alcanzó a pagar, entonces pasa al purgatorio, en el fuego herido del amor de Dios para pagar la deuda que tenemos y no hemos determinado de pagar de aquí. Es una purificación, llamémoslo así, como una caridad. El purgatorio es como caridad del amor de Dios por nosotros. No hemos vivido tan perfectamente bien para entrar al cielo, pero tampoco hemos vivido tan perfecta mal y separados de Dios para ir al infierno. Entonces hay un término medio llamado purgatorio, donde nosotros vamos, vuelvo a repetir, a pagar
la deuda del pecado o los pecados leves que no hemos calzado a pagar allí, ¿sí? Y lo tercero que dice el Catecismo de la Iglesia, o para irnos al infierno, separación totalmente de Dios en el fuego, ¿sí? Ofendido de Dios, porque no vivimos conforme a la dignidad de hijos de Dios aquí en la tierra. Es aquí donde la Iglesia durante tiempo y la gente durante años memoriales siempre ha orado por los difuntos, siempre ha orado por los difuntos. Hoy en estos últimos tiempos se nos ha olvidado muchísimo orar por los difuntos. Si leyéramos un poquito lo que es las penas del purgatorio, si estuviéramos atentos de que nosotros no termina nuestra vida con la muerte, muere nuestro cuerpo y va a la tierra a esperar la resurrección del último día, es decir, el juicio final, la resurrección de los cuerpos, el cuerpo volverá a la vida. Pero mientras tanto el alma tiene que entrar a una purificación o al cielo o al infierno hasta la resurrección total. Y es ahí donde nosotros a veces no creemos que las personas siguen viviendo después de muertos. Creemos que las perdemos, que no tenemos contactos con ellos, que los muertos no se comunican con nosotros, y eso es falso. Dios ha permitido en muchas partes almas que vengan a las personas a comentar o a pedir su auxilio. Entre eso yo creo que muchos han leído el libro de Sáquenos de aquí de María Sigma, una mística que hablaba con las almas del purgatorio. Así hay muchísimas otras personas que hablan con las almas del purgatorio. Precisamente ayer, más o menos a esta hora, estaba atendiendo a un niño de 4 años de Guadalajara que ve las almas del purgatorio. El niño está asustado en cierta medida porque él la ve y habla con ellos en un sentido de hablar no como nosotros de otra manera, y me decía, padre, quítame esto ya, yo no quiero tener esto, yo quiero descansar, yo quiero dormir, yo quiero que no me molesten ellos. Y su hermanita, la niña, comentaba ella con mucho miedo de que ella también miraba las almas, especialmente dos, pero en ciertos lugares de la casa, una señora con su pelo, con un moño de arriba, y un señor, la señora vestida de negro y el señor vestido de gris. Eso da su diferente estado de purgatorio, según el vestido también. Y ella hablaba, y yo le preguntaba al papá de estos niños, ¿la casa la hicieron ustedes? Y me dijeron, no, vea padre, la casa la compramos precisamente porque el señor cayó en una deuda tan tremenda que vendió la casa, el banco la remató, nosotros se la compramos, y el señor fue con una tristeza tremenda y tal cosa. Pero donde escuchamos ruidos, los hemos escuchado, dice el Señor, los he escuchado, y donde mi niño los ve, o ve a ellos, es precisamente en el cuarto del niño que era la cocina anterior. Ellos transformaron la casa en el cuarto de la niña, que era la cocina, pero en el cuarto de la niña, que era la cocina. Y en la sala, que era la sala de ellos, que ahora es una recámara del niño y de la niña. Cocina se convirtió en recámara del niño y la otra, la sala se convirtió en recámara del niño. Eso es, dice, ¿por qué en otros lugares no se oye o ellos no lo ven? Entonces yo les decía, porque ¿a dónde la pasan más las mujeres en la casa? ¿En la recámara o en la cocina? La pasan más tiempo en la cocina. Esto es una experiencia maravillosa. Ayer yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Y que Dios permite, porque estos seres necesitan ayuda. ¿Y qué ayuda necesitan? Nuestras oraciones. Y las oraciones que debemos hacer de ellos son pequeñas. En los mismos concilios nos han dicho que debemos orar o qué oraciones son las que sirven. Los sacrificios de la Sagrada Eucaristía, las oraciones, las obras de caridad y otros oficios de piedad, nos dice el Concilio de Florencia. Y eso se ha repetido durante el tiempo. ¿Qué se necesita? Orar por los muertos, ¿sí? Entonces, te lo repito, nosotros podemos hacer 4 cosas por los muertos, para mí 4 cosas. La Eucaristía, que es excelente, súper excelente, lo mejor que podemos ofrecer. Las oraciones que nosotros hagamos, sea cualquier oración, sea el rezo del Santo Rosario, sin comentar las almas, sea oraciones que los santos, Dios les ha dado a los santos para orar por las almas del purgatorio, como Santa Gertrudis, si no estoy mal, Santa Perpetua también, que oraba por su hermano. Miles de santos han orado y Dios les da una experiencia, un encuentro con esas almas. Las oraciones, las obras de caridad. Hay muchas personas que nosotros no hacemos una obra de caridad por papá o mamá,
y se deben hacer esas obras de caridad. Ahorita más tarde voy a explicar cada caso por qué. Y los sacrificios. ¿Qué sacrificio yo puedo hacer? ¿Algún sacrificio? Por ejemplo, el ayuno por las almas del purgatorio. Me privo de esta comida por las almas del purgatorio. Hago un sacrificio, algo santo para ellas. Los muertos no necesitan más. Ellos no van a ver ni la música que les llevan, ni lo que arreglan del cementerio. Todo eso no les sirve para nada. Eso es un colmar de conciencia de nosotros, ¿sí? Y la iglesia ha mantenido a través e invita a través de los siglos a orar por los difuntos. Nos ha invitado mucho a orar por los difuntos, ¿sí? A mantenernos en esa oración y enseñanza y decirle a la gente que hay que orar por los difuntos. Les decía que de tiempos memoriales se oraba por los difuntos. Lo vemos en la carta a los Macabeos. Judas Macabeo hace una colecta de 2,000 dracmas de plata, la manda a Jerusalén, lo ofrece por los muertos que han perdido su vida en la batalla, para que Dios los perdone. Dice, si él no hubiera creído en la resurrección de los muertos, o sea, de nada hubiera servido esa colecta y haberla hecho. Entonces se cree que nosotros no solo somos cuerpo, sino que hay un alma dentro de nosotros, porque somos hijos de Dios y a Dios volveremos, ¿sí? A Dios volveremos. Hay que orar por ellos, las súplicas entonces en estas almas. ¿Qué más podemos hablar el purgatorio? Es ese estado en que a veces uno no logra entender, no logra entenderlos. Yo voy a colocar ejemplos y quizás con eso casos que he vivido y he tenido, y con eso aclaro un poco más las cosas, por eso son reflexiones mías. Quisiera contar el caso de un señor de 37 años, 37, iba a decir, 37, 38 años, lo conocí hace tiempo, amigo, un hombre borracho, drogadito, alcohólico, como ustedes pueden ver, un hombre que golpeaba a su esposa muchísimo, un mal padre, una persona desastrosa, tremendo. Una vez se va a emborracharse, llega en la mañana, el hijo ha llegado, el hijo mayor de 18 años, ha llegado a visitar a su mamá y está hablando con su mamá. Llega a visitar a su mamá y escucha gritos, insultos, golpes, y se mete el hijo, deja la moto encendida en la puerta de la casa, se entra, ve que el papá le está pegando a la mamá, lo agarra y le dice, papá, usted le vuelve a pegar a mi mamá, yo le pego o lo mato, esto se acaba. El hombre drogado, borracho, enfurecido, sale de la casa mientras el hijo consolaba a su mamá, toma la moto, así borracho se va. En ese pueblo tiene que pasar por un puente y abajo está la autopista, se sale del puente y cae abajo a la carretera. Pasa un tráiler en ese momento, lo golpea, yo por bromear digo no le pasó nada, pero el señor se reventó el hígado, se le partieron las costillas, se le fracturó la columna en esta parte, se le partió, se le inflamó el cerebro, los intestinos y las piernas. Quedó vivo, lo llevaron, vinieron y lo llevaron al hospital, lo conectaron a una máquina. 11 días después llaman a la esposa y le dicen, su esposo quedará en estado vegetal, tenemos que abrirle, quitarle esto para que su cabeza siga, su cerebro siga inflamándose, porque sigue inflamando, ya no resiste más, va a quedar en un estado vegetal si él se recupera, él nunca podrá volver a mover ni manos, ni pie, ni nada, ¿sí? Cuadriparapléjico quedará ahí. Y entonces dice, lo sostiene la vida la máquina nada más. Y el médico le recomienda, yo le recomiendo que se desconecte, que firmen y se desconecte. La señora le dice, yo no puedo tomar esa decisión, yo tengo que consultarle a mis hijos. Llaman a los hijos, entran los hijos y los hijos dicen, mamá, desconecten a mi papá, ¿para qué dejarlo seguir así? Fue un mal padre, hay que desconectarlo. La señora dice, no, ¿y qué van a decir los papás? No, yo no puedo desconectar a su papá, matar a mi esposo, no, ¿qué dirán los papás? Y los hijos le dicen, vean, mis abuelos están ahí afuera. Llamaron los abuelos, la voz del papá fue un mal hijo, nunca nos dio nada, fue un ser que nos hizo servir. ¿Para qué sufrir por él y hacerlo sufrir más? Que desconecten. Ahí se acaba todo, desconéctenlo. Y la voz de la mamá fue, hija, las cosas las pone así Dios, hay que desconectarlo.
Cuando ella iba a firmar, porque los médicos le dan un documento para firmar, cuando ella iba a firmar el documento, aquel hombre pega un grito, ¡ay! Y queda sentado sobre la cama. Los médicos se asustan, le quitan la máquina, lo meten en exámenes, aquel hombre no tiene nada, su hígado está sano, su columna está completamente sana, su cerebro desinflamado, lo único que quedaron fue soldaduras de los huesos de las piernas que se les había partido, se notaba que soldaron los huesos de las piernas, ni siquiera las costillas rotas, buenas todas. Yo había ido a celebrar una misa en acción de gracias precisamente a Dios porque quedó con vida. Yo, sacerdote, me preguntaba, ¿y por qué este hombre, este hijo de tal tremendo, quedó con vida? ¿No puede Dios haber dejado con vida a esta persona si es tan malo con su esposa y con sus hijos? Pero Dios tiene un proyecto divino y eso se nos olvida. Dios tiene un proyecto divino maravilloso y cualquier momento Dios toma nuestras promesas y las hace realidad. Él me dice, mire padre, Dios quiso darme una segunda oportunidad. Y la esposa interrumpe y dice, vea padre, si él hubiera quedado en estado vegetal, yo nunca lo hubiera cuidado. Era tal mis heridas en él que yo no lo hubiera cuidado, yo lo hubiera abandonado. ¿Sí? Así que para mí fue un descanso cuando los papás tomaron también la decisión de desconectarlo y toda la familia tomó esa decisión. Y hubo un milagro para mí no fue, padre, el milagro espiritual que le va a contar, para mí fue el milagro de su cuerpo. Un cuerpo que yo vi destrozado, cruel, se recupera, se recupera. Un cuerpo que toma vida en cuestiones de segundos, mostrando que Dios existe y que está con nosotros. Pero que le cuente lo que vivió. El Señor empieza a contarme esto. De cuando caí del accidente, vienen los médicos, me toman y me colocan en la ambulancia y yo voy siguiendo la ambulancia. Yo estoy fuera de mi cuerpo, siguiendo la ambulancia. Ellos me examinan y yo voy mirando, pero no sé qué está pasando y en un momento yo entro otra vez en mi cuerpo. No, los dolores de mi cuerpo son tremendos, no puedo expresarme, no puedo decir lo que siento, no puedo decir nada. Los médicos toman una decisión de conectarme, no poder hacer nada, simplemente colocarme en sondas y nada más se me dejan así. Pero en esos 11 días, que para mí no supe qué tanto tiempo era, porque puedo decir que fue un tiempo corto, eterno, no puedo decir por lo que viví, me decía él, un ser me puso la mano sobre el hombro sin dejarme ver quién era y me dijo, levántate. Yo me levanté y camina. Y cuando salí nuevamente empecé a caminar. Yo caminaba y caminaba por un camino ancho, muy lleno de fango, barro, que me costaba caminar y salir. Y ese ser que me acompañaba decía, camine, camine, camine. Y yo seguía caminando y miraba a las personas muy felices y muy contentas alrededor, pero estaban así entrelazados por raíces, como raíces agarrados en esas raíces como de árboles a la tierra. Y le pregunté a esa persona que me llevaba, que no me dejaba ver quién era, ¿quiénes son estos? Y él me contestó, son vivos de cuerpo todavía que están sobre la tierra, pero viven en pecado mortal. Solo le falta morir para bajar al infierno. Sus pasiones, sus deseos los tienen separados totalmente de Dios. Están ya atrapados, totalmente atrapados. Y él describe 3 lugares donde él encuentra 7 puertas. 3 lugares diferentes donde él encuentra 7 puertas. Llega al primer lugar y le dice, quien va atrás, toca la puerta y ábrala. La tocó, dice que era un camino muy delgadito, muy pequeño, y le dijo, no mire hacia ningún lado, solo camine, camine y camine. Mientras él caminaba, escuchaba gemidos, llantos y lamentos, pero también escuchaba oraciones. Y una de las oraciones que decían, ten piedad de mí, Señor, sáquenos de aquí, ten piedad. Y se escuchaba una voz que decía, nadie ora por ustedes, nadie ora por ustedes. Así en ese lapso, él pasa una puerta, pero escucha los mismos hasta que llega al segundo lugar fuerte, porque son 3 lugares fuertes que él escuchó con puertas diferentes.
Y en el segundo lugar, él escuchaba los lamentos más duros, más fuertes. Era un llorar, era un gritar tremendo, tremendo, tremendo. Y se escuchaban como cadenas. Y decía, yo quería mirar, pero aquella persona me decía, no mire, solo camine, camine. Yo caminaba y caminaba y caminaba y caminaba en la primera parte, y ahora en esta segunda parte me parecía que no iba a terminar y escuchaba gritos, 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 ayúdenos, ayúdenos, sáquenme, sáquenme, ayúdenme, ayúdame. Y la misma voz se escuchaba, nadie ora por ustedes. Y él dice que en el primer lugar y en el segundo lugar que él pasó con esa puerta, vio de vez en cuando como un ángel bajar y tomar a una persona y llevársela. Un ángel tomar y muy presa. Dice que eran muy pocos los que venían a darle un auxilio. Nadie ora por ustedes. Nadie ora por ustedes. Qué difícil es eso. Que las almas estén padeciendo en un juego de purificación, en un lugar de purificación, en un estado de purificación, sin que nadie ore por ellos. Y así pasa la otra puerta y llega al tercer lugar. Y dice, este lugar era más cruel que los anteriores, donde yo había pasado puerta tras puerta, puerta tras puerta. Los gritos eran tremendos, se escuchaban gemidos, llantos, pero se escuchaban también como aullidos y como insultos, ¿sí? En este lugar se le permitía o habían como demonios. Y yo quería detenerme y eran los lamentos tremendos. Allí no vi entrar ni subir un ángel para darles a ellos. Ellos pedían ayuda y también decían, nadie ora por ustedes. Y él decía, yo creo que pasan de un lugar a otro hasta llegar al primero que yo estuve. Por último, él llegó a una puerta final y le dijo el que lo acompañaba, hasta aquí te puedo acompañar. Has pasado por el purgatorio. El final tuyo es eso, toque la puerta y ábrala. Y él dijo, yo no quiero tocar esa puerta, yo no quiero abrir esa puerta. Si lo de anterior me dio miedo, llevaba miedo, terror, miedo, ¿cómo sería la puerta que me esperaba? Yo no quiero abrir esa puerta. Y volvió la voz y le dijo, te he dicho que abra la puerta. Y entonces en eso él se voltea y lo ve a la persona que lo guía. Y es un ángel. Y le dice, ¿quién eres? Y dijo, soy tu ángel de la guarda. Hasta aquí puedo acompañarte. Hasta aquí me permiten acompañarte. La forma en que has vivido como esposo, como padre, como hijo, como amigo, no merece ni siquiera purificar sus penas. Es lanzado al fuego eterno del infierno, del paso. Y él dice que al abrir la puerta y ve un abismo inmenso, un abismo inmenso, inmenso, inmensamente, donde se escuchan solo insultos, lamentos, gemidos. Es una cosa tremenda y cruel lo que se escucha allí, ¿sí? Él no quiere dar el paso, pero cuando quiere dar el paso escucha la voz del médico que dice, hay que desconectarlo. Escucha la voz de su esposa, de sus hijos, la esposa pidiendo auxilio, la de sus hijos desconecten con un mal papá, la de sus papás desconectenlo. Todo eso él escuchó. Era la despedida ya. El alma ya se desprendía de su cuerpo para ir al lugar eterno. Y le dice, dé el paso. Cuando él dio el paso al abismo inmenso, pegó ese grito, ¡ay! Y en ese grito él escuchó una voz femenina, agradable, preciosa, que dijo, hijo mío, por favor, dale una segunda oportunidad. Y él pega el grito y dice, yo quedé sentado en mi cama, no entiendo cómo, quedé sentado en mi cama. Yo me preguntaba por qué la Virgen intervino, por qué la Virgen intercedió ante Dios para una segunda oportunidad. Y le dije, ¿estás seguro que la Virgen? Dijo, Padre, 8 días antes yo había ido a San Juan de los Lagos, había subido de rodillas en el templo, pidiéndole a la Santísima Virgen que me ayudara a cambiar mi vida, que yo quería cambiar. Pero la única manera en que Dios podía permitir un cambio en mi vida es llevarme hasta la muerte. Y eso es verdad. Los seres humanos tenemos un cambio profundo ante dos cosas nada más.
cuando nos vemos cerca de la muerte o cuando tenemos una experiencia espiritual tan fuerte de un encuentro con Dios. Mientras tanto, nosotros a veces decimos todo lo que nos dicen, aún lo que yo estoy diciendo, algunos pueden decir es mentira, porque no han tenido ese encuentro perfecto con Dios o no han estado al borde de la muerte. Él habla de esos purgatorios que piden ayuda, que suplican ayuda, ayuda. Mi pregunta es, ¿ayudamos nosotros a las almas del purgatorio? ¿Ayudamos a estos seres que se están purificando de sus culpas para entrar en la presencia de Dios? ¿Estamos ayudándolos o no? Y así es increíble cómo las almas vienen a nosotros a pedir ayuda continuamente. El santo cura de Ars decía, sí es bueno orar por los vivos, que todavía pueden hacer algo por ellos. ¿Cuánto más por los muertos, por las almas benditas del purgatorio, que no pueden hacer nada por ellas? La oración de las almas del purgatorio, las penas de las almas del purgatorio, aún el tiempo de las almas del purgatorio, sí, que la iglesia proclama entre 40 y 50 años, las almas del purgatorio dependen de nuestras oraciones, de nuestras oraciones. Y yo a veces cuestiono, yo sí cuestiono, los funerales de nuestros seres queridos, los envolvemos en bandas, en música, en borracheras y no en oraciones, no en oraciones. No estamos entregando un alma al Señor para interceder por Él. Al contrario, estamos separando de la gracia de Dios esos seres queridos, ¿sí? Eh, Otro caso que me llamó muchísimo la atención, hoy voy a hablar de casos así, que es lo único que experiencia, por eso son reflexiones mías. Una mujer, ella había tenido 4 abortos. Ella estaba enferma de las caderas, enferma de sus espaldas, enferma totalmente, su cansancio en sus piernas, dolor, no podía dormir bien, una mujer enferma. Vino a mí a consultarme de su enfermedad y también a decirme que ella había confesado su pecado de aborto ya con muchos sacerdotes y con un obispo, pero ella no era capaz de lograr ese perdón y se enfermaba porque ella escuchaba todas las noches el llanto de los niños bajo su cama, bajo su cama. Ella escuchaba ese llanto. Y ese remordimiento, ese dolor, la llevó a enfermarse, porque las almas nos enferman también cuando nos atan a nosotros. Nosotros nos atamos a ellas, nos enferman, ¿sí? Hice una pequeña oración, le pedí a ella que por favor pidiera perdón a sus hijos por haberlos asesinado, haberlos matado. Hicimos un bautismo espiritual, se los entregamos a Dios, ella colocó las manos así, le dije, dile a Dios que le permita colocar sus hijos y dime qué sexo es. Suelta el llanto, la señora no podía contener el llanto. Ya cuando se calmó le dije, ¿qué pasa, madre? ¿Por qué llora? Y dice, padre, siento el peso de mis hijos en mis manos. Y dice, los quiero llamar, a los 3 niños, los quiero llamar José y a la niña María. Y a los 3 lo llamó José. No se volvió a enfermar ella. Entregados a Dios. ¿Te cuenta cómo estamos atados? Unidos. La muerte no nos separa. Yo estoy seguro que la muerte no es un muro de separación, es un muro de amor. ¿Qué tanto amo yo a las personas que convivieron conmigo, que oro por ellos y suplico por ellos? ¿Qué tanto también en mi conversión amo a las personas que he hecho daño, he destruido, abortado, que suplico y lloro por ellos? ¿Sí? Entre esos también una vez un hombre que tenía deseo de muerte, deseo de suicidarte, llegaba el mes de mayo, él se cortaba las venas solo por el mes de mayo. Pasaba y ya no volvía a tener más. Él quería morir en el mes de mayo, no le gustaba que llegara el mes de mayo. Hicimos mucha oración por él, en un grupo de oración, nada nos dio resultado, absolutamente nada nos dio resultado. Suplicamos a Dios y pedimos al Señor y le dije yo, oye, pregúntele a su mamá si ha tenido abortos. Y él le tocó preguntarle, la señora le dice, sí, yo tuve un aborto, sí, yo maté a mi hijo en el mes de mayo. ¿Qué está a entender esto? Sí, estamos tan unidos,
Y yo digo, la matriz se hizo para dar vida, para engendrar vida, no para muerte. Cuando una persona muere en un accidente, por lo menos en Colombia, y también lo he visto en México, no sé en otros países, colocan una cruz en el lugar donde se accidentó. Si colocáramos una cruz en el lugar donde murieron los abortos, ¿cuántas cruces tendrían en el vientre materno? Por tanto, el siguiente niño concebido que fue él recibió el miedo de su hermano, y cuando él oró por su hermano abortado, cuando ofrecimos misas por él, cuando pedimos perdón a él se le desapareció el miedo y las ganas de suicidarse. ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo estamos unidos? ¿Sí? Es algo increíble, increíble que uno no entiende qué es lo que está pasando. Eh, una enfermera también me llamó una vez por teléfono comentándome que le habían hecho ya oraciones de exorcismo, que no quedaba libre y me dijo, es que ella no quiere salir. A mí me llamó la atención que me dijo ella. Dije, esto es un muerto. ¿Por qué dice ella? Tengo entendido que los demonios no tienen sexo, demonios, ¿sí? Pero ella. Y entonces le pregunté desde cuándo está padeciendo sus dolores, desde cuándo está temblando su cuerpo, desde cuándo usted está sufriendo en su cuerpo esto. Y me dijo más o menos desde noviembre y estábamos en febrero. Ya hay oración y yo me siento que no soy yo, pero sigo así. Y entonces le pregunté, cuénteme qué pasó en ese mes de especial. Ella la llaman a un accidente que hubo, se va con los paramédicos. Cuando llega el accidente de un carro que se salió, chocó, esto, la persona está muerta. Entonces le dije, ¿sabe qué? Voy a hacer una pequeña oración. Si siente algo, me avisa. Y empecé a hacer la pequeña oración, entregarle a los muertos al Señor en una pequeña oración. Sal, alma de este cuerpo que no te pertenece, te entrego a Dios Padre que nada te creó, a Dios Hijo que por ti murió. Bueno, empiezo a hacer una pequeña oración y en eso le cambia la voz a ella y me habla y me dice, tengo mucho miedo, estoy entre piedras, estoy amarrada, los perros me muerden. Y yo me dice, Dios mío, yo no entiendo esto. ¿Cómo ella está en un lugar tenebroso de dolor y sufrimiento? ¿Y cómo puede estar en el cuerpo de la enfermera a la vez? La única respuesta mía es que en los muertos no hay espacio, no hay tiempo, ¿sí? Hay un lugar, y la iglesia tiene razón cuando dice la muerte o los sufrimientos son un estado, es un estado, pero también Dios coloca lugar, hay un lugar. Entonces, como que vienen a nosotros con el purgatorio, sin salirse del purgatorio, pero vienen a nosotros con el purgatorio, con sus penas, sus sufrimientos allí y aquí. Dios le permitió entrar a ella y empecé a decirle por teléfono, ¿sabe qué? Vamos a pedirle a Dios, deme la mano, empezamos a salir y yo encerré mis ojos, me puse a imaginarme y le dije, vamos a caminar, a salir de las piedras, voy a soltarla, los perros no van a hacer daño, vamos a caminar. Yo estaba sentado sobre el sofá muy tranquilo, contestando el teléfono y me dice de pronto, ¿cómo puedes caminar conmigo si permaneces sentado? Paz, me doy el sentón, me pongo de pie y empiezo a caminar ahí y llegamos, ella me iba conduciendo, llegamos a los pinos, de pronto llegamos donde está el carro sentado y ella ve su cuerpo muerto. Dice, yo estoy muerta. Sí. Y entonces le dije, ¿qué provocó el accidente? Ella venía tan perturbada, una niña de 17 años, que la mamá le hizo que se hiciera un aborto porque quedó embarazada, donde la llevaron le perforaron la matriz, por tanto nunca más vuelve a tener hijos, les tocó sacarle la matriz, y ella estaba enojada con la mamá, había ido ese día, y enojada con la mamá dijo, fuiste capaz de matar a mi hijo, mamá, y de perder que nunca yo voy a tener hijos, por la vergüenza de no tener un nieto, ¿sí? Y entonces yo le dije a ella, oye, me está mintiendo porque si es un aborto, yo tengo entendido que va sin confesar nada, Dios le hubiera un juicio o usted misma se hubiera lanzado al infierno. Y me dice ella, es que yo no soy tan culpable, la más culpable es mi mamá. Sí, Dios santo. Médicos, enfermeros, todos que están alrededor de todos son culpables de un asesinato, de un asesinato. Porque a veces las mujeres
obligada a abortar, no porque ella quiere, sino porque la sociedad lo dice, porque los gobiernos lo permiten, porque la mamá quiere, porque hoy se puede hacer. Tengan cuidado con eso. Y empecé a hablar con ella y le dije, vamos a buscar la luz, y donde encuentre, ve la luz, eh, vamos, y ya no fuimos a buscar la luz, vamos a caminar. Y dije, veo una luz, empezó a ver una luz, y caminemos hacia él. Le dije que si quería recibir el perdón de los pecados, me dijo que sí, yo se los di, dijo, qué luz tan inmensa, y luego me dijo, qué hermoso es él, qué hermoso es él. Fue la última palabra. Y yo seguí hablando, de pronto fue la enfermera que me decía, padre, ¿qué pasó? Le dije, ¿cómo se siente? Bien. ¿Y el dolor? No, no tengo el dolor, nada. Vea cómo estamos unidos. Son casos que no los explico, no sé cómo explicarles, pero sí las almas están en un lugar de purificación, en tres estados para mí diferentes de purificación. Uno más acerca al cielo, donde se padece menos, donde las penas le permiten contemplar aún la gracia de Dios. Otros, un lugar más tenebroso, más lejano, y otro lugar donde los demonios pueden entrar al purgatorio. Las almas, quizás allí en este lugar, no saben si están en el purgatorio o en el infierno, y por eso gritan más, padecen más, pero piden ayuda. En el infierno no se pide ayuda. El infierno se odia a sí mismo, se odia a Dios, se odia a todos, se odia a todo, a todo. El infierno es el tapiz del odio, del resentimiento, del coraje. Allí no se puede pensar en una ayuda ni pedir ayuda. No se permite un bien. En el purgatorio sí. En el purgatorio sí. Por eso el purgatorio es una caridad de Dios para que las almas purifiquen sus penas y salgan a alabar a Dios. Otro caso que me llama yo muchísimo la atención, me lo comentó alguien, de dos niñas gemelas, dos niñas gemelas. Eh, la mamá les había comprado un juego a ellas, creo que era una muñeca, parecía a las dos muñecas. Una de las niñas destruye la muñeca y se la cambia a la otra y le hace pegar a la hermana por eso. Lo que ella no sabía era que iba a morir en ese tiempo y murió. Y por eso fue al purgatorio. Ella viene, esta persona, a pedir que se hagan regalos de muñecas a otras niñas, a que oren por ella, se ofrezcan misas por ella, para ella salir, porque ella misma, nosotros mismos elegimos nuestras penas. Dios no nos las coloca, nosotros mismos elegimos nuestras penas. Y ella suplicaba, y yo desde ese día lo he predicado muchas veces, y le pido a los que tienen gemelos, no los vistan igual, no son botellas iguales. A veces decimos son botellas de Coca-Cola parecidas, son seres totalmente diferente, para que cada uno vaya formando su personalidad, su carácter, su manera de ser, y no esté el uno sobre el otro, ni nada. Hay que verlos como seres diferentes. Somos totalmente diferentes. Nadie delante de Dios es igual. Si Dios permite el nacimiento de los gemelos, son dos seres que se pueden desarrollar diferente, pensar diferente, actuar diferente, vestir diferente, y no preguntarle a la hermana o al hermano, ¿de qué color va a vestir hoy? De azul, y si la otra no quiere, tiene que someterse. Dios nos hizo libres, Dios nos dio una inteligencia y una libertad maravillosa. Ese caso me llama mucho la atención porque cuando veo los gemelos por ahí o personas vestidas iguales, que para la mamá o papá es un gozo, para los familiares, ay, tan lindos, para confundir que se parecen, pero lo que están confundiendo son también a los seres humanos, ¿sí? Eh, Es difícil. Otro caso que me llama muchísimo la atención, también muchísimo la atención, ese lo vi yo, es el caso de Benjamín, de 37 años. Es una oración que yo hago de aquí a Estados Unidos. He hecho varias oraciones por teléfono. El esposo me dice, padre, usted cuando empezó a hacer la oración, mi esposa se levantó sobre la cama, está levitando, se nota que corre algo por su cuerpo. Y yo empecé a hacer oración, y de pronto habla Benjamín, ¿sí? Y me dice, es que no quiero salir de aquí porque tengo miedo, no sé dónde vaya. Un demonio sí sabe que le toca ir al infierno, un alma no sabe. Entonces le pregunté quién es, me dijo, soy Benjamín. Eh, Tuve una mamá, la vida de Benjamín se la resumo así, tuvo una mamá prostituta, él vio a su mamá acostarse con varios hombres, odió a su mamá. Eh, Él nunca pudo recibir la primera comunión, ni bautizado, nunca fue acercado a Dios,
Nada, una vida tremenda, cruel. Benjamín fue violado, Benjamín mató personas. ¿Y qué detuvo a Benjamín? Benjamín se convirtió en papá de sus hermanos. Un amor misericordioso y cuidar a sus hermanos. Empezamos a hablar, y yo decía que salga esa persona, y él me decía, ¿cómo es posible que estoy atado en un lugar tan tremendo? Y estoy aquí, estoy aquí haciendo daño. Pero descanso aquí haciendo daño, descanso un poco, aunque sé que estoy allí. Vuelvo a decir, las penas se siguen padeciendo donde uno esté. Lugar, el estado de dolor es donde yo esté. Benjamín, le hablo de Dios, él no puede aceptar el amor de Dios, le hablo del infinito amor de Dios, de la infinita misericordia de Dios, de todo el Señor, hasta que él dice, si acepta ser bautizado. Y también me pasa lo mismo, porque digo, vamos a sacarlo donde está, de esas cuevas donde le atormentan, y me dice, ¿cómo puede sacarme si está sentado? ¿Sí? Entonces, tiempo, espacio, no sé explicarlo, yo no sé explicarlo, pero lo he vivido, ¿sí? Es maravilloso como él también acortó las cosas. Le digo, Benjamín, vamos después de todo esto, él dice, busca una luz, y dice, sí ve una luz a lo lejos. Le dije, sigue esa luz, vamos a encontrarla. Y me dice él, qué hermoso es él, lo mismo que aquella muchacha, qué hermoso es él. Y luego me hace una segunda pregunta, ¿por qué me dice, amada mía, bella mía, esposa mía, ven? Sí, ven, amada mía, ven, morenita mía, ven. Y yo le dije, Benjamín, habla su alma, ve con él. Y me dice, qué hermoso es él, qué bello es él. Pan, dejó de hablar, la señora se recuperó. Dejó de estar enferma con esos dolores tan tremendos, de padecer en la cama durante años. Todo esto. Puede ser que un brujo haya hecho algo y le haya pegado, porque los brujos utilizan los cuerpos de los muertos, la tierra de los muertos, para hacer daño, y las almas padecen. Hay que orar muchos por esos cuerpos que utilizan los brujos, porque no olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser respetado. Y en este cuerpo, templo del Espíritu Santo, este cuerpo se va a levantar al final de los tiempos. Cuando Cristo venga, a la voz de la trompeta, se levantarán los muertos, dice San Pablo. Y los que estamos vivos, nuestros cuerpos se transformarán en cuerpos gloriosos. Nosotros somos uno con el cuerpo. Jesús vino a salvar cuerpo, alma, todo. Uno. Somos un sacramento de amor. Somos uno con el cuerpo. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, lo intuyo, lo entiendo, pero a veces me quedan las palabras cortas para explicarlo. Puedo decir que al alma le es necesario el cuerpo para manifestar el amor mientras esté en esta tierra, para decir te quiero, te amo, para hacer el bien. El alma es lo que yo soy, mi manera de ser. Para mí ese es el alma. Y manifiesto mi amor a través de un cuerpo. Necesito el cuerpo. El cuerpo se alimenta de comida, de carne, todo. Ahorita los que estamos ayunando sabemos que es aguantar y cómo el cuerpo reclama, ¿sí? Y entonces nos alimentamos, pero el alimento del cuerpo no le sirve al alma. Y cuando el cuerpo cae, empieza a putreficarse, a dañarse, a pudrirse, todo, a deshacerse. Pero el alma sigue con vida. Entonces, si miro el alma, digo que el alma se alimenta del espíritu, de las gracias del espíritu. San Pablo dice, hermoso verlo, si adentro de nosotros está lo que viene de la carne y lo que viene del espíritu. Y lo que viene del espíritu es amor, paz, mansedumbre, amabilidad, gentileza, comprensión. Viene del espíritu, el alma se alimenta de las cosas del espíritu. Pero cuando el alma peca, mortalmente también se vuelve putrefáctica delante de Dios. Es detestable delante de Dios. Por eso hay que entender esto. Cuando nosotros nos presentamos ante el juicio de Dios, nuestra conciencia humana es iluminada por la divina conciencia de Dios, en el juicio particular. Y vamos a ver nuestro pecado, nuestros errores, como Dios los ve, como Dios los ve. Y vamos a sentir lo que Dios sintió. Es una cosa dura, tremenda, y vamos a ser juzgados en el amor. ¿Te amaste? ¿Me amaste? ¿Te amaste? ¿Amaste los tuyos? ¿Amaste tu familia? ¿Amaste lo que eres? ¿Amaste lo que te di? ¿Amaste tu profesión? Dios nos va a preguntar sobre el amor.
Dios no es chismoso para preguntar sobre el pecado. Dios no lleva cuenta de delitos ni de nada. Dios lleva cuenta del amor. Y la pregunta es, ¿amaste? ¿Y cuántos tendremos que decir, Señor, no amé, no te amé, no te amé, no me amé, no amé lo que me diste? Hoy lo decía en el Evangelio, siervo inútil, sabías que siempre cosecho y soy exigente, ¿por qué no diste mi dinero al banco para ganar intereses? Y échenlo afuera, a las tinieblas, a donde es el llanto y la desesperación, eso es infierno, porque fue un ser inútil, incapaz de amar lo que Dios me ha dado, los dones y frutos que Dios me ha dado, eso es incapaz. Entonces, en el juicio particular, iluminada mi conciencia por la conciencia de Dios, yo voy a ver mi pecado tal como Dios lo ve. Y yo mismo voy a tomar la decisión y yo mismo le voy a decir al Señor, apártate de mí, Señor, igual que Pedro, apártate de mí, Señor. ¿Sí? Soy un pecador. Y yo mismo me voy a lanzar bien a la pena de purgar, al tiempo purgar años. La gente que dice Dios no juzga a nadie, tiene razón. Pero Jesús dijo, mis palabras sí lo juzgarán. Es decir, si no llevé una vida conforme a la palabra de Dios, una vida conforme a los mandamientos de Dios, yo mismo me estoy condenando. Soy yo el que me hago daño si me separo de Dios. Soy yo el que me hago daño si abandono a Dios. Soy yo. Es maravilloso que me llegó esta semana y lo leí, me parecía hermosísimo, que decía, cuando Dios hizo los peces, habló a las aguas, dijo, produzca el agua toda clase de peces. Y dice, se produjeron peces pequeños, grandes, cetáceos, se produjo el agua. Y cuando Dios quiso hacer los árboles, habló a la tierra, produzca la tierra toda clase de árboles frutales, y surgió toda clase de árboles frutales. Pero Dios cuando hizo el ser humano, se habló a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se habló a sí mismo, hacia él mismo. Y nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio un aliento de vida, sopló sobre nosotros el ruach divino, aliento de vida, dador de vida en nosotros, nos hizo muy diferentes a todos los seres. Y si analizamos, si yo saco un pez del agua, muere. Si arranco un árbol de la tierra, muere. Si arranco al ser humano de Dios, el ser humano muere, muere. San Pablo es claro, levántate tú que duermes entre los muertos y ve la luz de Cristo que brilla sobre ti. No le está hablando a los muertos, está hablando a los muertos en pecado, para arrepentirnos porque nos tenemos que entregar cuentas. Hoy pedía cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Y cuántos tendremos que decir, siervo inútil he sido? Tuve miedo de amar lo que tú me diste, miedo a amar a mi familia, miedo a ser fiel, miedo a amar mis sacramentos, miedo a amar los mandamientos, miedo a un cambio de vida. Tuve miedo. Es verdad, todo lo que está diciendo son cosas que nosotros en la vida tenemos que aprender cómo rezar por estas almas y son experiencia poderosa. Después que vuelve Padre, contaré también otra experiencia que yo tuve con las almas, pero también que me contaron exorcistas que tuvieron con las almas. Son cosas poderosísimas en el cual nosotros podemos desatar tantas almas que no hemos tratado bien. Jesús decía, todo lo que vais a desatar en la tierra será desatado en el cielo. Lo dijo a los sacerdotes, pero también a todos los discípulos. Y entonces vamos a ver. Padre estaba diciendo que es todo lo que atamos en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que vamos a desatar en la tierra seremos desatado en el cielo. Son dos veces que Jesús habló, una vez a los discípulos y otra vez a los apóstoles, quiere decir a los sacerdotes, pero también a los laicos. ¿Qué quiere decir atar, desatar? ¿Dónde? ¿A qué atamos? Muchas veces puede ser la soberbia, el orgullo, el rencor, el odio que ata, como en el caso de esta mujer con el marido, que casi todo los ataban ya, lo condenaban a muerte. Y al final la Virgen María, porque nadie supo, creo, de su familia que él iba de rodilla a la Virgen María para pedirle cambio de su vida. Solamente él y la Virgen sabían.
Entonces, aquí le paso la palabra. Sí, o sea, nosotros vamos a hacer un juicio, por eso hay que desatarnos totalmente. Por eso Jesús nos dice también en Mateo 5, versículo 20, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Está hablando de uno ser justo, de liberarse, desatarse, tantas cosas. ¿Sí? No entrarán en el reino de los cielos. En el versículo 29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, más vale arrancártelo que entrar con tus ojos al fuego de la gehenna, infierno. Ya Jesús está hablando. Nosotros debemos totalmente prepararnos para un juicio particular, mi juicio delante de Dios, ¿sí? Y luego dice, el que quebranta, versículo 19, el que quebranta uno de estos mandamientos más pequeños será menor en el reino de los cielos, ¿sí? Da a entender, ¿sí?, que nosotros hay un purgatorio, un lugar de pagar, ¿sí? De pagar, vamos a pagar. ¿Qué mejor que desatarnos, como dice el padre Claudio, de todos nuestros odios, resentimientos, iras, corajes, de todo lo que nos atamos? Ya que hice desatado, tuve un caso esta semana también, esto es tremendo, que me llama la atención. Vino la hija a hablar conmigo, me cuenta su historia, ella está preocupada por la vida del papá que ya murió, la mamá también ya murió, pero el hombre, el esposo, su papá fue un hombre golpeador a la esposa, le pegaba, decía, padre, no hubo semana que no le pegara a mi mamá tenía que salir tapada la cara para que no viera ningún hombre, súper celoso, le pegaba hasta a mis hermanos que eran acuabetes de adulterio mi mamá, cuando mi mamá nunca hizo nada. Muere mi papá de 85 años, imagínense toda la oportunidad que Dios le dio para desatarse, para amar, para perdonarse y no le hizo. Muere y yo le digo a mi mamá, mamá, vámonos a mi casa. Y mi mamá dice, no, yo no quiero ir, yo me quedo aquí en la casa, yo estoy aquí. Se quedó en la casa y los hijos iban a ver a la mamá. Pero la mamá empezó a decirles, porque el hombre desapareció, perdón, no supieron dónde lo hallaron. No lo hallaron nunca, no supieron qué se hizo. Pero empezó a aparecerse en la casa y después de muerto a pegarle, le pegaba. No me llama la atención. ¿Qué tan atado estaba? ¿Qué tan atado estaba que venía a pegarle a la mamá? Y aún así la señora no se iba y le dijo, es que yo veo a su papá que entra en el cuarto, me pega, me jala el cabello, me baja la cama, y las hijas decían que eran mentiras. Dice, la hija una vez estaba en la casa cuando vi que mi mamá le pegaron como un empujón, voló sobre la mesa, se le fracturó la cadera. Y ella me dijo, fue su papá el que me pegó. Y así la pudo llevar para la casa. Desde que se la llevó para la casa ya no le volvió a pegar. Da a entender que las almas se pueden aparecer en un lugar, no en todos los lugares, en un lugar, como los niños de ayer y esta mujer de semana, en un solo lugar, donde hicieron daño o donde se apegaron a las cosas y no se desataron. Nosotros debemos partir libres de ataduras sentimentales a las personas y libres de ataduras materiales. Es la única, perdone que nombre la palabra atadura, al único ser que nosotros debemos atarnos es a Dios, aferrarnos a Él. No podemos nosotros entregar, amar a una persona más que a Dios, así sea mi hijo, mi esposo, mi esposa, y atarme a ella. No, no, hay que dejarlos ir. En ese sentido, quiero hablar de un caso también de una mujer de México, enferma, le faltaba la respiración, enferma de los pulmones, dolores fuertes de espalda, de piernas. Y hablando con ella, haciendo oración con ella, le pregunté, madre, se le ha hecho oración varias veces, ha viajado hasta acá, 12 horas, no veo ningún resultado, dime qué hay en su casa, o voy a su casa a bendecirla. Y entonces dice, no, en mi casa vivo yo sola, padre, no hay nadie. Le dije, no tiene nada especial. Y me dijo, vea, vivo solita, solo en mi casa tengo las cenizas de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi tío y de un sobrino, creo. Tenía como cenizas de unos 5, 6 o 7 ahí guardadas. ¿Quién les dijo a ustedes, en qué momento les dijo a ustedes que su casa es un cementerio? No. Si se crema la persona, las cenizas deben ir a un lugar sagrado. Los muertos exigen un lugar sagrado para la resurrección de sus cuerpos, bien sea en una iglesia, una cripta, o bien un cementerio, un lugar sagrado.
lugar sagrado, ¿sí? Hay que hacerlo, hay que pedirlo. Ahorita que en México hay tanto muerto, asesinado, que no sabemos dónde están los muertos, a dónde están sepultados. Muchas mujeres que vienen conmigo descansan cuando yo les digo, vea, ¿qué dice su corazón? ¿Su hijo está vivo o muerto? Y muchos lloran diciendo, no, padre, mi hijo está muerto. Pero yo no descanso, yo quisiera tener a mi hijo enterrado. Le dije, vamos a bendecirle el lugar donde él está enterrado, donde lo colocaron, no sabemos. Y después de hacer esa breve oración y pedirle a Dios que bendiga ese lugar y que lo haga sagrado, ellas descansan. Puede ser que algunos dirán, es psicológico, mental, pero no, para mí no, es que los muertos dejan descansar. Entonces las cenizas también hay que tener muchísimo cuidado con eso, desatarnos de eso nosotros, ¿sí? Porque vamos a ser juzgados y Dios nos va a colocar penas maravillosas. ¿A quién le vamos a trabajar nosotros aquí en la tierra? ¿Sí? Otro caso que también me sucedió a mí, con casos, este me llama muchísimo la atención, cómo los muertos pueden ayudarnos a nuestra propia conversión. Es de un muchacho, él es sicario, viene a hablar conmigo porque no puede dormir y dice, es que yo no puedo dormir porque maté a una persona. Yo le contesté, mire, yo no soy una persona para pedirle a Dios que usted le duerma ni nada. Si usted mató a alguien, váyase de aquí si no viene arrepentido. Y vuelve después, le vuelvo a decir lo mismo, bueno, ¿a qué viene? Y entonces dijo, ¿sabe qué, padre? Es que le quitamos la piel a un muchacho, la piel, imagínese quitando la piel. Sus gritos eran desastrosos, no subimos a qué hora murió. Y dije, a ver, ¿le quitaron la piel? Sí. Le dije, ¿a qué viene? ¿Por qué viene? Y entonces me dice, es que él se me está apareciendo sin piel, ¿sí? Y no me deja dormir. Imagínese sin piel una persona que se le está apareciendo y no me deja dormir. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer nada por usted. Pregúntele a él qué es lo que quiere. Y yo rogaba a Dios que no volviera más esa persona. Dice, Dios mío, ¿qué tal que me mate también? Unos 15 a 20 días, quizás menos, veo otra vez los tres muchachos que llegan. Y le digo yo a la señora que me cocinaba, le dije, por favor, dígales que no estoy. Yo no quiero atenderlos. Yo tenía miedo ciertamente. Enfrentarse a un sicario que es capaz de quitar la piel y yo estando rechazándolo, dije, también me puede quitar la piel. Y entonces me entré a mi cuarto, pero no fui capaz de estar en mi cuarto. Salí, bajé y lo llamé. Le dije, ¿qué pasó? Y entonces ya los tres contaron. A los tres se les está apareciendo sin piel. Los tres no pueden dormir. Y le dije al otro, a ver, le preguntó por qué. Y la respuesta fue maravillosa. Increíble. Sí, cuando ustedes me estaban quitando la piel y yo estaba en el sufrimiento más grande, se me apareció Jesús y me dijo, hijo mío, te puedo llevar ahorita si tú quieres y dejar de sufrir, pero ¿quieres padecer un poco por la salvación de tus asesinos? Y la respuesta de este joven fue, sí, Señor, quiero padecer más por la salvación de ellos. Eso ganó de Dios la gracia de aparecerse a estas personas para salirse del sicarismo, para confesar todos sus pecados y maldades que habían hecho, con la plena certeza que podían ser asesinados por abandonar esas fuerzas del mal. Pero una conversión maravillosa. Vean lo que Dios permite. Dios permite. Esta persona, cómo Dios viene en su ayuda. Dios no nos abandona, viene en nuestra ayuda. Dios viene a la hora de nuestra muerte también. Por eso el libro dice, con estos ojos lo veré, yo sé que al despertar volveré a verlo, cara a cara contemplaré a mi Salvador. ¿Estamos preparados para eso, para encontrarnos con el Señor? ¿O estamos tan apegados a los muertos como aquella señora teniendo las cajas de cenizas ahí? Los muertos se comunican con nosotros de una manera especial. Yo me atrevo a decir que no hay separación, vuelvo a repetirlo, entre los muertos y los vivos. Claro que nosotros los que estamos aquí en la tierra debemos seguir nuestra vida normal, normal. Lo único que nos debe atar a ellos es las oraciones, únicamente las oraciones. Nada más sino las oraciones, ¿sí? Lo demás no, lo demás no. Mi vida continúa normal, ¿sí? Quería también
Padre Carlos también decir una experiencia, recuerdo bien que creo que era un libro que leí de una señora que estaba sufriendo todo el tiempo y 20 años que su hijo murió y ella estaba siempre vestida de negro, triste, y un día le aparece su hijo en el sueño y estaba en el cielo, se veía un lugar luminoso, muchos jóvenes felices alrededor de un trono grande y se veía a la sombra una luz muy grande y se imaginó que era el cielo, pero su hijo estaba sentado y estaba triste, estaba sentado, entonces simplemente ella dijo, ¿por qué no juegas con los demás? ¿Por qué no bailas? Entonces el hijo le dijo, pues mamá, tú me tienes sentado aquí, porque tú estás triste, con tu tristeza me atas a esta silla, yo no quiero jugar. ¿Por qué no piensas que me ha llamado Dios? Y estoy en el cielo, estoy allí, tú me atas con tu tristeza, tus angustias, y desde aquel día, de aquel sueño, la señora soltó a su hijo, le celebró la misa gregoriana, ayunó y dijo, mi hijo está feliz en el cielo, no lo puedo estar a mi tristeza, a mis apegos, a mi egoísmo, porque esto es muchas veces no estoy egoísmo, dice, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué? No, hay que soltarlo. Y la misa gregoriana, de mi experiencia, es que la más que desata estos apegos que no son buenos. Y le paso la palabra, Padre Carlos. Dios dirá. Nosotros dice el Padre, debemos atarnos. Otro caso maravilloso es, yo estoy en la misa de un funeral, estaba terminando la Eucaristía, eran los últimos bendiciones que se dan al difunto después de la comunión. Paso al altar cuando de pronto veo una persona a mi lado. ¿Sí? Me asombra esta persona porque me dice, Padre, dile a mi esposa que quiero que mis niñas hagan la primera comunión, que no le retenga la primera comunión, que la comunión es necesaria. Y desapareció. Entonces yo le tuve que preguntar a la gente en ese momento, le dije, oye, vi una persona así, 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 de esto, vestida así, así, de esta manera, que se me paró, que me pidió esto. Y la gente se miró entre sí con los ojos grandes y me dicen, Padre, es el muerto. Así está vestido. Y entonces, y bueno, ¿y por qué pidió la comunión? Este hombre había dejado la fe católica, se había al protestantismo, había sacado sus niñas del catecismo para que no hicieran la primera comunión. No sé, quizás ante el juicio particular, Dios en su infinita bondad y misericordia, Dios hace lo imposible para salvarnos. Lo imposible, es papá. Quizás le permitió decirle, es necesario la comunión. ¿Por qué lo dice? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y en él. Dice el que come, no dice el que comió o comerá. El que come, presente. Soy continuo a la Sagrada Eucaristía, ofreciéndola por nuestros seres queridos, por los muertos, continuo, porque las penas que pueden recibir, una es las misas. Hasta que no se celebren tantas misas, por usted no sale, porque falté a misa, nunca valoré la Sagrada Eucaristía. El dolor de las almas del purgatorio es tener a Jesús tan cerca de nosotros, en medio de nosotros, aquí en la tierra, y ni siquiera ir a visitarlo, ni siquiera ir a la Eucaristía. Entonces la misa, hay gente que se enoja con uno porque no puede uno celebrarles la misa el día en que murió, casi la hora, porque tienen es una fiesta y no lo pasan ni a otro día ni nada. Y no, mejor espero otro año. ¿Qué tal que sea la última Eucaristía que Dios ha decretado para sacarlo del purgatorio y llevarlo al cielo? Y esperar otro año. O a veces 3 misas nada más. Y esa misa se la celebran una cada año cuando pueden ofrecerle 3 misas seguidas o las 30 misas gregorianas, como se dicen. Entonces, eso sería maravilloso, encantador, orar por ellos, la Eucaristía. Vuelvo a las oraciones. Las oraciones.
Bueno, ¿para qué se le hacen a los muertos en el cementerio un mausoleo tan hermoso y grande cuando en vida no les dimos nada? Oremos por ellos. Mes de noviembre no es para llevarle a los muertos como hacemos aquí en México, que la tequila que le gustaba, que el cigarro que le gustaba, que la banda que le gustaba, y le tocara allá, botarle la comida allá. Haga una obra de misericordia con ese dinero en nombre de su papá o su mamá o su hermano y lo sacará del purgatorio. Visite a los enfermos, ayude a los pobres, haga algo por él, pero no le toque la banda dándole más tormento y dolor y dolor y dolor y sufrimiento. No, no. Este mes que el Papa Francisco ha decretado indulgencia todos los días, ¿qué nos cuesta orar delante del Sagrado Corazón de la Virgen María? Orar por las intenciones del Papa, orar una oración, si el rosario y la Vía Crucis por nuestros hermanos difuntos y ganar las indulgencias. Los sacrificios, ¿qué nos cuesta hacer un sacrificio? ¿Sí? No nos cuesta nada. Entonces, estas 4 cositas, misa, oraciones, indulgencias, sacrificios y obras de misericordia podemos ofrecerlas nosotros por nuestros hermanos difuntos. Por nuestros hermanos difuntos. Orar por ellos continuamente, porque lo necesitan. Los almas del purgatorio no pueden hacer absolutamente nada por ellas. La salvación de las almas del purgatorio está en nuestras manos. Pero nosotros no vemos. Yo a veces le digo a la gente, caliente el comal. Si saben qué es el comal, donde colocan la tortilla, o Colombia donde hacen las arepas, el tiesto, colóquele fuego. ¿Sí? Cuando esté bien caliente, coloque la lengua sobre él. 5 minutos. Esos 5 minutos son eternos. No hay tiempo por el dolor que se produce al purificarse. Pero si alguien le dijera al medio minuto, levántate, ya puedes levantarla. Claro que la levantaría y estaría agradecido por esa persona eternamente porque me levantó. ¿Cuántas almas esperan nuestras oraciones y qué nos cuesta orar por ellas? Nada nos cuesta orar por ellas. Encomendárselas al Señor. Se convierten en seres maravillosos que nos ayudarán en agradecimiento, estarán con nosotros, no hacen daño. Los muertos no hacen daño si no causamos daño, si no nos causan daño a través de ellos como los brujos, ¿sí? Es maravilloso. No recuerdo si es a San Gertrudis o a Santo Luis que Dios le da esta oración que debemos hacer por los muertos. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Creo que le dice que es 1000 almas, 1 millón de almas que saca cada vez que ora esta oración. Me dice un niño, padre, ¿hay tantas almas en el purgatorio? Y le dice así, imagínese cuántos muertos hay cada día y cuántos millones somos en la tierra. Y si salen hasta 40 o 50 años o más en el purgatorio, ¿cuántos habrán en el purgatorio? Miles de miles, esperando una oración de los vivos. La obra más grande y perfecta que podemos hacer es orar por los muertos. Suéltenlos, no se apeguen, suéltenlos. Pero no olviden orar por ellos. Jamás olviden orar por ellos. Aunque les digan, ya está en el cielo, ore por ellos. La oración del muerto, si llega al cielo, él puede bendecir a través de Dios porque Dios la regala para las almas del purgatorio, para el bien de nosotros mismos. No es oraciones perdidas, es oraciones maravillosas, encantadoras. ¿Sí? También Dios puede suspender el juicio y quiero terminar con ese caso. Es un caso que le sucedió a un sacerdote. Llegó el padre por Semana Santa, creo, si no estoy mal, a trabajar a un pueblo. Le dijo el seminarista que lo acompañaba, celebre aquí en el pueblo, yo voy al otro pueblo a confesar, regreso para confesar aquí, pero allí en el otro pueblo se largaron las confesiones, ¿sí? Y llegó tarde y el seminarista había cerrado, la gente se había ido, pero cuando él estaba abriendo el curato llegó un borracho y le dijo en su borrachera, padre, quiero confesarme, padre, quiero confesarme. El padre le dijo, no, así no lo puedo confesar,
El borracho insistió tanto que el padre le dio coraje y dijo, lo voy a confesar, pero voy a abrir el templo. Espera un momento, abrió el templo, se sentó en el confesionario y lo confesó en el confesionario. El padre vio que aquel hombre, a medida que hablaba, hacía una buena confesión y un verdadero arrepentimiento de los pecados. Le dio la absolución, se le dio la penitencia, se paró con cuidado y dijo, lo dejo encerrado en el templo y mañana me doy cuenta quién es. Cerró el templo, se fue a dormir, al otro día era misa en la mañana, el padre se levanta, primero que toque en la campana el sacristán, abre el templo y no encuentra a nadie en el templo. Le preguntó al seminarista si había abierto a alguien en el templo, si por la noche, no, nadie abrió. El padre pregunta en misa, oye, anoche confesé a una persona así, de esta manera, con este vestido, llegó un poco borracho, tomado, olía a licor, pero hizo una buena confesión, alguien le abrió el templo y una señora le dice, padre, lo que usted me dice, esa persona murió hace más de 15 años, la mataron. Su mamá vive aquí 2 cuadras más adelante, puede preguntarle a ella. El padre va y le pregunta a ella, la mamá se pone a llorar y le dice, padre, siempre oré por mi hijo y con esa ropa lo enterré, con la que usted dice que lo vio, lo enterré. A la noche siguiente se le apareció otra vez el muerto vestido de blanco al padre y le dijo al padre, padre, Dios suspendió el juicio por las oraciones de mi madre hasta que llegara alguien a confesarme y usted llegó a confesarme. ¿Sí? Seguimos vivos después de muertos. Nuestra vida no termina con la muerte. De Dios venimos y a Dios volvemos. Hay que volver otra vez a insertarnos a Dios. El agua puede vivir sin los peces, la tierra puede vivir sin los árboles, Dios puede vivir sin los seres humanos, pero los peces no pueden vivir sin el agua, los árboles no pueden vivir sin la tierra y nosotros no podemos vivir sin Dios. Invitémonos otra vez a Dios, oremos por los muertos y llevémoslos a la divina presencia de Dios. Dejo así, que Dios les bendiga y oremos profundamente por nuestros seres que han partido la eternidad. Muchísimas gracias, Padre Carlos. Seguramente hay muchas preguntas y si la acepta, los jóvenes le van a preguntar. Y también voy a comentar 2 cosas. En el ayuno, mi experiencia en primer ayuno, recuerdo bien que muchas veces nos preguntamos cómo sanamos. Pues en mi experiencia de los primeros 40 días de ayuno, Jesús ayuna a mí. Jesús me pedía en cada día, ayuna por tu abuela y celebra una misa gregoriana por ella. Me pedía una ofrenda y les daba, en este caso entonces le daba a los sacerdotes de la India. Siguiente día por tu abuelo, reza, y sentía un amor como un limpiar, ¿no? Las arterias de la falta de amor. Sentía un amor que venía de mi abuela hacia mí, pero era purificado, porque antes era más frío. Y así pasando por 40 familiares, amigos, hasta el sacerdote que me bautizó. Y yo me quedé muy fuerte, impresionado, porque decía, ¿cómo Jesús? ¿Por qué no rezaste nunca por el sacerdote que te bautizó? Y me quedé como así muy apenado diciendo, pero tú sabes que este sacerdote yo lo puse en una familia, esta familia rezó por él y este sacerdote te esperó con alegría en la iglesia, te dio el bautizo y tenía su problema de enfermedades, pero y él te bautizó con alegría y no me agradeciste nunca. Y empecé a darme cuenta que la omisión es muy grande también. Entonces, ¿qué hace el ayuno? ¿Qué hace la oración? Te hace más ver con los ojos de Dios tu propia vida. Y de allí viene la resurrección. Y otro caso que antes de dar la palabra a los jóvenes, quería decirlo también de una familia. Recuerdo bien que un exorcista, creo que de Sevilla, me contaba que era una familia, marido y mujer. Los dos eran personas creyentes. Ella más creyente, iba más a la misa, y él menos,
pero aún así se confesaba de vez en cuando. Un día muere él. Ella empieza a sentir sobre el pecho un peso muy grande. Y decía, ¿qué es esto? Se va al médico, no le encuentra nada, 3 meses, y después se va al padre exorcista, dice, padre, ¿yo qué es? Porque yo tengo este peso. Entonces le reza y descubre que era un alma. Entonces dice, ¿quién eres? Tienes que dejar a esta mujer. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué responde? En aquel momento dice, no me voy. Le dijo 3 veces, vétete, vétete. Y dijo, no me voy, porque es mi mujer. Era el alma de su marido, pegado a la mujer. Y entonces le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no te vas? Es porque no he encontrado ningún amor más grande que el de mi mujer. Entonces el exorcista le dijo, vétete hacia la luz, deja el alma de tu esposa, vétete a la luz, Cristo te ama 1000 veces más que tu esposa, millones de veces más. Y en aquel momento entiende que se equivocó de amar, pero claro, de amar más a su esposa que a Cristo y se fue hacia la luz. Y después le pregunta a la señora, el exorcista, ¿es verdad que tu marido te amaba mucho? Sí. ¿Y qué decía? Es que tú rezas por mí, vete a rezar, yo me voy con los amigos, tú vete a rezar. ¿Y tú qué hacías? Pues, y él decía que eres una santa, sí. Era como decir un poco de orgullo, ¿no? Y entonces le digo, no, pues yo no quise esto, claro, te dejaste idolatrizar. Como idolatrizar y te dejaste idolatrizar. Entonces, esto fue tu fallo. ¿Qué hizo? ¿Qué permitió Dios? Que sientas el peso de un alma. Nada más. Has sentido el peso del alma, casi no respiras. Por eso no nos atrevamos a pensar que nosotros podemos llevar estos pesos. Conclusión, está la pantalla, le pido que nos ponga la ficha de la indulgencia plenaria grande que dijo el padre Carlos. Digo, este mes es una cosa grande, grande, grande. La indulgencia plenaria por los difuntos. Y el mensaje que te manda las almas del purgatorio diciendo, noviembre 2020 es un mes de gracia. ¿A cuántas almas vas a subir hoy al cielo? Solo con tu oración puedo llegar al cielo. Es como un WhatsApp que recibe de un alma del purgatorio, pero son millones. Por favor, no te olvides de mí. Te está diciendo un alma de tú. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, aquí en la pantalla ves, importante, una confesión sacramental, la comunión eucarística, un credo con fe y una oración del Padre Nuestro por Papa Francisco y sus intenciones. Si quieres añadirle Santo Rosario, Corona de Misericordia, visitar el cementerio, tantas cosas, pero mira, en la pantalla puedes ver cuántas bendiciones puedes dar este mes para tu familia. Dedica ese tiempo, visita el cementerio, reza. Son cosas grandes, grandes, grandes. Y nosotros podemos con estas misas, con la ofrenda, como decía el Padre, haga una ofrenda para tus familiares difuntos, para tu mamá, una ofrenda, un pozo de agua, una comida, una visita a un enfermo, cualquier cosa. Podemos poner los latidos de corazón nuestro para los almas del purgatorio. Podemos unir a los latidos de corazón de Jesús. Podemos hacer las cosas que menos nos gusta y ofrecerlo para las almas del purgatorio. Pero la cosa grande es la misa, como decía el padre Carlos, ¿no? La misa es lo máximo, ¿no? No pierda tiempo, no invierte, es la inversión mejor. Jesús decía a la Luisa Picarreta, hay dolor, mucho dolor, porque muchos sacerdotes no rezan por sus compañeros. Entonces nosotros intentamos rezar más, al menos en el grupo de los sacerdotes RUA, animamos mucho que recemos más por los sacerdotes difuntos que fallecieron, pero también
al nivel de mundial, todos estamos llamados a rezar más. Después, nosotros, como seres queridos de aquí por Dios, en un camino, tenemos que pensar qué desean ellos. Y Jesús le decía a Luisa, ¿ves? Las almas del purgatorio son como mi hermana y mi madre en la casa enferma. Nadie la visita, nadie la ayuda. Y si tú rezas por ellas, es que me ayudas, porque yo no tengo otro medio de llegar a ellas. Las almas necesitan de nosotros, necesita tanto nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestros ayunos. Por un día de ayuno son miles de almas que pueden salir del purgatorio. Entonces, piensa un poco cómo vas a poder hacer que este camino sea hacia el cielo, que resucitemos. Una vez que rezas por un alma, tú resucitas también. Y estas almas necesitan tu ayuda. Le invitamos a los jóvenes que pongan preguntas ahora al Padre Carlos y que seguramente son preguntas que lo tienen hasta los que están escuchando, ¿no? Y seguramente el Padre nos va a decir alguna respuesta pertinente y que nos ayuda a crecer en el amor para las almas y para los antepasados. Empezamos con Anita, después seguimos con Fabián, Luis y Giselle. Podemos mantenerlo a todos en la pantalla y así están todos. Y aquí está con Luisa. Entonces, Anita, la primera. Buenas noches, padre. Quería preguntarle sobre las almas errantes. ¿Por qué las almas errantes no pueden irse ni al purgatorio ni al cielo? O sea, ¿por qué se quedan acá en la tierra? Lo de almas errantes, hace poco que se empieza a hablar, el Padre Amor habló de ellas, creo que el Padre Forte habla también de ellos, y muchos otros exorcistas hablan de las almas errantes. Errantes porque no encuentran el camino, el único camino para llegar al cielo es Jesús, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. El alma errante es un alma que conoció a Jesús, que conoció la iglesia para mí, que conoció pero vivió separado de Dios, no perfectamente, pero tampoco fue una persona mala y perversa para irse al infierno. Es la mayoría de las personas que creemos que con ser buenos nos vamos a salvar, pero no voy a misa, no vivo los sacramentos, no vivo nada, soy bueno nada más, soy bueno. Entonces puede quedar en un momento errante. Errante no significa que camina de un lugar para otro, o la no aceptación de la muerte después también puede quedar errante. Quedan en el lugar donde vivieron, la casa, o especialmente en el lugar donde se asentaron, donde fueron asentados, ahí se quedan estas almas y padecen inmensamente. Aquí cerca de donde estoy ahorita, estoy en la casa de mi hermano, hay un cebeta. Y más o menos hace unos 10 años que yo trabajaba en esta parroquia, hace unos 10 años trabajé hace 2 años, 3 años dejé de trabajar acá. Pero hace unos 10 años un niño iba grabando la carretera y de pronto cuando pasó cerca el cebeta, cambió el celular y se escucha una voz como lejana y las palabras es, me quemo, me estoy quemando, sácame de aquí. Me quemo, me estoy quemando, sácame de aquí. Me vienen a mí a mostrarme en el audio, tengo que poner mucha atención porque es en el sonido, y digo, es un alma. Y me fui allí a averiguar, fui con unas personas a averiguar, y en el pueblo cercano nos dicen, padre, hubo un accidente hace 21 años, de un taxi que chocó con un tráiler, el taxi se encendió en llamas, la persona gritaba dentro del taxi, me quemo, me estoy quemando, sácame de aquí. Esa persona quedó en ese estado ahí perdido, errante, ahí quedó. No fue capaz quizás de aceptar su muerte. Nosotros debemos no estar lejos de Dios. Morir es maravilloso, créanme que es maravilloso. Salir de nuestro cuerpo e irnos con Dios es maravilloso. Pero si yo no estoy preparado, yo también puedo quedarme. Y Dios lo permite.
es quizás las tinieblas exteriores que Jesús habla, donde es el llanto y la desesperación. No hay cosa más desesperante que esperar sin saber lo que espero. Y en esta misma carretera, más o menos son 17 kilómetros rectos, muchísimos accidentes de gente que miraban, se sentaban. Hice más de una bendición en esa carretera, le pedí que oráramos por las almas errantes, que pidiéramos descanso, ofrecimos misa, y precisamente la persona que me ayudaba a bendecir era el dueño de la funeraria, ¿sí? Y un día me dijo, padre, por favor, ya no bendiga más porque no hay accidentes y yo me voy a quedar sin trabajo. Los accidentes se detuvieron, ¿por qué? Porque las almas encontraron la luz. Las almas encontraron la luz. Yo creo que más de uno de nosotros encontramos estas almas en la casa, las encontramos aún en el accidente donde vivieron, o lugar donde más se apegaron a las cosas, está errante, está ahí. Y el alma perdida para mí es otra, porque yo tengo las dos, las almas perdidas, las almas errantes. Para mí las almas perdidas son aquellas que nunca jamás han escuchado hablar de Dios y están perdidas, no encuentran el camino, la luz para llegar al Dios. Coloco el caso de una mujer que en el año 70 empezaron a llegarle únicamente almas perdidas, no cristianas, almas nunca que jamás oyeron hablar de Dios, nunca jamás. Y ella se metió a los carismáticos, dice que el don aumentó más, que no la dejaban dormir, se salió, se fue a los protestantes, allí sufrió, entonces consultó hasta brujos, y cuando consultó a brujos se dio cuenta que los brujos utilizaban estas almas para hacer daño a los demás, y estas almas a veces se enfurecían tanto que cuando descubrían que no las estaban llevando a la luz, destruían o hacían daño a la persona. Por eso, esta señora vino a hablar conmigo y yo decía, esta mujer está loca. Yo fue primero le dije, esta mujer está loca, que hay almas de tal cosa. Y un día llega, y me levanto y ella está en la mañana ahí y me dice, padre, anoche recibí muchísimas almas, muchísimas. Traían un hombre lo llamamos en guandos en Colombia, entre los hombros, ¿sí? 6 hombres, 3 por un lado, 3 por otro. Este hombre vestía de color de oro, solo de color de oro. Nadie podía estar por encima de él, todos tenían que doblar la cabeza. Y era una multitud que lo seguía, hasta gente a caballo lo seguía. Y me dijo, y eso es lo que quiero preguntar, me dijo, yo soy de la dinastía de Chan. Padre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me callé, no dije nada, me giraba la cabeza y Dios mío, ¿es verdad o qué? Y entonces él me dijo, llévame a la luz, háblame de la luz. ¿Quién puede sacarme a mí y a mi pueblo ya llevarme a la luz? Y entonces ella le dijo, ¿sabe qué? Vete a Chilapa, donde está el padre Carlos, y vaya a la luz, allá él lo lleva a la luz. Y entonces ella decía que a veces venía a mi templo y mi templo estaba lleno. Entonces un día dicen las almas, por lo que has hecho por nosotras, le vamos a devolver su hijo que se le perdió, creo que hace 15 años o 30 años, ahorita se me escapa el año. Y su hijo va a regresar. Y yo le decía, padre, ella me decía, padre, yo tengo un hijo que se fue a Estados Unidos, de pronto mi hijo dejó de escribirme, no supe qué sería de él, pero ellas me dicen que me lo van a regresar porque ya la llevo a la luz. Y esto me asombra, esto me asombra. Las almas asisten a misa, están en misa, pero solo pueden entrar a la puerta, y ahorita les voy a explicar la señora que llamaba puerta, las que son vestidas de blanco y se les da una palma en la mano. Y ella me decía, ¿qué significa vestidas de blanco con una palma en la mano? El libro del Apocalipsis dice, ¿quién son todos aquellos vestidos de blanco? Son todos aquellos que lavaron su túnica con la sangre del cordero. Túnica es alma, que la lavaron. No podemos entrar sin lavar la túnica. Por ellos exigían quién les podía dar la luz para partir de esta tierra a descansar. Y ella decía, hacen fila en su templo, Padre, están en sus misas, escuchan las misas y las que visten de blanco entran. Y dice, cuando el Padre tome el cuerpo de Cristo, el cáliz y lo sube y dice, por él, con él y en él, el pecho del Padre se abre. Ellas entran y pasan
al sagrario que está atrás. El sagrario se abre en una luz inmensa, pero pasan por el corazón del Padre. Pasan. Y dijo ella, ustedes son la puerta. El sagrario es la puerta. Por favor. Y ella lo pedía. Ella lo pedía. Por favor, no quiten el sagrario detrás de ustedes. Déjenlo ahí, porque cuando ustedes dicen por él, con él y en él, son uno, se unen, entran, son muchas que entran. Y ella me decía, hay una fila como de aquí colonias, y colonias son 10 kilómetros de almas, esperando su turno para ser revestidas. Estas almas perdidas que nunca jamás escucharon hablar de Jesús, necesitan escuchar para creer en Dios y entrar. Alma errante para mí es la que conoció a Jesús, pero no vivió a plenitud, pero tampoco fue tan malo para separarse totalmente de Dios. Entonces Dios lo deja errante en un sentido desesperante. Las otras son perdidas y me he tenido que encontrar con ellas también en oración. Esos son dos términos. Puede ser que me equivoque, es una reflexión personal, es un pensamiento personal, no he hecho la doctrina de la iglesia abajo, ni estoy en contra de la teología, ni nada, no soy muy teólogo, ni nada mucho de eso, pero es lo que he vivido y lo que me han comentado, y que en cierta medida testifico que es verdad, porque el hijo apareció después y vino a saludarme. Y yo le pregunté a la señora muy feliz, me presentó el hijo y le dije, oye, ¿cómo es posible que se haya olvidado su mamá tanto tiempo? Me dijo, padre, iba en un carro, me salí del carro, me senté, el carro se perdió, todo se perdió, yo perdí la memoria, no recordaba nada, pero hace un mes recuperé mi memoria y me vine a buscar a mi mamá. Mire lo que hacen las almas. ¿Sí? Bueno, no sé si le respondí a la inquietud que tiene. Entonces, falta de una conversión total, una decisión después de la muerte, cuando uno sale del cuerpo, toma la decisión más grande, con Dios o sin Dios, según lo que yo viví. ¿Sí? Y muchos tenemos miedo, pero como para mí, yo digo, todavía no se ha hecho el juicio universal para las almas, todavía nosotros no tenemos el juicio universal, tenemos el juicio particular, el universal no. No somos condenados, separación totalmente todavía no, para mí, ¿sí? Los que se van al infierno son los hijos de la perdición que quisieron irse. ¿Sí? Bueno, dejo hasta ahí, no sé si el padre Claudio quiere añadir algo más, porque yo soy pobre en eso. Una cosa que me viene a la mente, es verdad, para decir que hay lugares donde mueren personas, como dijo el padre, ¿no? Es un lugar donde muere y maldicen el lugar. Quiere decir que no quisieron marcharse. Entonces recuerdo bien que fue un caso lo mismo. Pasaba por la calle, siempre se rompían los coches, morían personas. Y era una carretera perfectamente derecha. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Pues era el alma que empujaba, asustaba y se morían. Porque en aquel momento cuando se paró el sacerdote y hizo la oración allí, ya desde entonces todo volvió a normal, pero murieron muchas personas en aquel lugar. Y otro caso que me viene a la mente es el Triángulo de las Bermudas. Hace unos años en la zona de Sudamérica había un triángulo donde pasaban los aviones, se desaparecían y no se aparecían. Nunca ya supimos dónde estaban. Pasaron en el avión cerca de aquel sitio unos sacerdotes de la Irlanda. Entonces en el avión sintieron algo como de almas. Llegan a Irlanda y empiezan a rezar. Dice, nosotros sentimos allí que en el océano murieron. Entonces analizaron un poquito de cuándo empezó esta cosa de los triángulos de las Bermudas y vieron que eran tiempos de esclavos. Se rompieron las barcas cuando transportaron de África los esclavos hacia Sudamérica. En aquel momento empezaron muchas misas dar por el descanso eterno de estas almas. Irán puede ser, como dice el padre Cancelado, puede ser que es almas perdidas, que murieron con mala gana, sin ser cristianos, entonces serán, quién sabe, y entonces murieron y hicieron como un maleficio de aquel lugar.
Si tú sientes que en tu casa pasa esto, pues que ellos rezaron, ¿qué hizo? Se sanó en aquel lugar y en este momento en el océano no hay triángulo de Bermuda, no desaparece más. Rezaron por ellos. Ahora, seguramente alguno de vosotros dice, ¿qué hago yo si yo siento que hay almas, que no sé qué, que hay desgracias en mi casa, todo? Lo primero, agua bendita, sal exorcizada, aceite, ungir la casa, bendecir. Bendecir con un Padre Nuestro, un Ave María, gloria al Padre. Si ves que el sacerdote no puede llegar, ojalá que pueda llegar. Si no puede, pues reza. Y después, si sientes que si se tiene que rezar por los difuntos, dices, por el difunto o por los difuntos que murieron en esta casa, reservamos esta Santa Misa. De esta forma, seguro ya los fantasmas que a lo mejor la llamas tú, pero son almas errantes o almas perdidas, seguramente reciben el descanso eterno. El lugar ya no va a ser tan doloroso, tan oscuro, porque al final sí entiendes que son almas. Sí, yo creo. Nada más esto quería añadir, por si acaso, si algunos de vosotros. Cuando hablamos de espíritus malos se comporta de otra forma y estos son otras manifestaciones totalmente diferentes. Pero las almas necesita ayuda, necesita tu ayuda, necesita una misa, una oración, una oración de Santa Brígida o 24 horas la pasión, depende de lo que tu corazón te dice. Ahora, seguimos con Luisa, preguntas. Luisa. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Muchas veces dicen que uno paga en vida lo que tiene que pagar y cuando muere ya puede estar en el cielo. Mi pregunta es que es difícil, digamos, que aceptar estas cosas. Yo lo digo por mis dos abuelos, hace poco se murieron uno seguido del otro y uno de ellos en especial, digamos que tuvo una vida muy difícil, drogas, alcoholismo, prostitución. Y él llegó en una etapa de su vida donde comenzó obviamente con muchas enfermedades, estuvo en la calle y luego estuvo con demencia. Creo que sus últimos 20 años estuvo súper mal. Y mi pregunta siempre ha sido, si mi abuelo ya que estuvo como todo este tiempo pagando en vida como todo lo que había hecho, ¿estas personas pueden en su momento ya haber tenido la bendición o estas también pueden pasar, digamos que a ciertas partes del purgatorio? Todas las almas para mí tenemos que pasar en purgatorio. Claro que el ofrecimiento del dolor de las personas que padecen la tierra ofrecido a Dios satisface más el corazón de Dios que el padecimiento del purgatorio. Es decir, un dolor en el purgatorio es menos satisfactorio, aunque nos estamos preparando para Dios, que un dolor ofrecido en la tierra, porque en la tierra tenemos nosotros todavía la plena libertad y voluntad de decisión por Dios. Usted se da un golpe, un sufrimiento, lo ofrece a Dios por las benditas almas del purgatorio, lo ofrece por su propia expiación de los pecados, es muchísimo. Casi me atrevo a decir que un golpe, por ejemplo, un martillo en una uña, ofrecido, Dios mío, se lo ofrezco por mis pecados, por tal cosa, puede disminuir hasta 30 años de purgatorio. ¿Sí? Es ofrecido. Hoy en día se pierden muchísimo los dolores. Nadie de nosotros estamos ofreciendo los dolores. Entonces padecemos sin ofrecer. Y padecer sin ofrecer no nos sirve. Tenemos que padecer ofreciendo. Cuando uno le ofrece, Señor, verdaderamente ofrezco esto por el perdón de mis pecados, por las personas que les hice daño en mi vida, por el mal que yo causé, por el mal que causaron mis hijos o he hecho esto, se lo ofrezco a Dios, eso es maravilloso y encantador. Dios lo recibe y se va a padecer menos en el purgatorio, pero sí tenemos que padecer o pasar en el purgatorio porque todas nuestras obras serán puestas al fuego. Mire lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 3. Voy a leer un poquito de antes, de donde dice Pablo, está hablando de Apolo y él, y luego dice en el versículo 10, yo puse los cimientos como buen arquitecto que recibí, esto lento de Dios y eso
es talento de Dios y otro construye encima, que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Pues que nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, con plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Y ahí viene hablando ya del purgatorio enseguida. Dice, un día se verá el trabajo de cada uno y se hará público en el día del juicio, cuando todo sea aprobado por el fuego. Todo sea aprobado por el fuego. ¿Sí? El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que ha construido resiste al fuego, será premiado. Se llama cielo. ¿Sí? Eso digo yo, será premiado. Si lo que ha construido resiste al fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego, purgatorio. ¿Sí? El obrero tendrá que pagar. ¿Sí? Y luego nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes, cuerpo y todo. Entonces, los padecimientos de mi cuerpo ofrecidos a Dios, claro que disminuyen las penas del purgatorio. Las disminuyen. Mis sufrimientos del cuerpo ofrecidos por las benditas almas del purgatorio sacan miles de almas del purgatorio. No sé si es Santa Faustina, no recuerdo qué santo es, que está tejiendo, se puncha un dedo con la aguja y dice, Señor, por una bendita alma del purgatorio. El Señor le dice, está bien. Y él dice, por 1000. Y el Señor le dice, está bien. ¿Sí? Porque Dios está dispuesto a recibir la oración que nosotros hagamos por las benditas almas del purgatorio. Muchos dolores son perdidos. Si su familiar ofreció esos dolores por toda la pena que él vivió, Dios le hizo padecer esa pena, claro que perdón con usted, lo que él había hecho antes merecía el infierno. De seguro que por esas enfermedades no fue al infierno, pero sí pudo pasar por algún purgatorio, ¿sí? Por lo que padeció. No pierdan los dolores, ofrezcamos los dolores, unamos los dolores nosotros a la bendita, dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de nuestra familia o de nosotros mismos o de las almas del purgatorio. Ofrézcalo, por tanto, Dios es amor y Dios abarca todo. Él no ama como nosotros, tiene un corazón inmenso. ¿Sí? Todos los dolores sí son, hasta si cuando tienes que ir al dentista, pues ofrézcalo también. Cuando tienes que ir a algún, yo qué sé, cosas que tienes que hacer que no te gusta, ofrézcalo y sí, ayuda muchísimo, ayuda mucho, porque son cosas, sí, recuerdo algo de Luisa Picaretta, cuando le decía a Jesús, como decía, puede ser por unas almas del purgatorio. Sí, entonces ella dijo, ¿y por qué no los 86.400 de mi latido de corazón, Jesús te lo pongo en el tuyo y salva un alma del purgatorio por cada latido? Entonces, claro, imagínate si tú pones los latidos de corazón, que son 86.400 cada día, en los latidos de Dios, de Jesús, y ya allí durmiendo y Él salva almas del purgatorio. Y son actos divinos que Dios puede hacerlo en nosotros, pero rezamos para que el Señor nos inspire. Luis, pregunta. Hola, buenas noches. Tengo dos preguntitas. La primera, ¿debemos de tener miedo del purgatorio? Miren, no debemos tener miedo al purgatorio porque el purgatorio es el camino para llegar al cielo. Todos, hasta los santos, tienen que pasar por el purgatorio, aunque sea un breve instante. Apocalipsis 21:27, si no estoy mal, dice, nada profano entrará al cielo. Nada manchado, nada, absolutamente nada. Tenemos que purificarnos por el fuego de la caridad ardiente del amor de Dios. El purgatorio es un fuego de amor de Dios que purifique el alma para encontrarse con Él. Debe ir totalmente limpia, absolutamente limpia. Así que solo hay dos finales, hijo, infierno y cielo. El purgatorio es el camino para llegar al cielo, pero según sus acciones, o queda más cerca del infierno, o queda en la mitad, o queda más cerca del cielo.
¿sí? Cada alma padece diferente porque cada alma peca de manera diferente. Sería injusto de parte de Dios que todos padecieran el mismo dolor para ser purificados, ¿no? El purgatorio es como cuando la novia empieza a alistarse para la boda. Produce un deseo de que ya llegue el día de casarse y ella el vestido y la fiesta y se proyecta hacia el futuro, cómo quiere su fiesta, y a medida que pasan los días dice, ay, me falta esto, me falta aquello, y sufre por lo que le falta, pero ese sufrimiento hay un gozo interno que la acerca a su amado por estar con él. Ese es el camino al purgatorio. Sufro porque estoy en el purgatorio, pero tengo un gozo interno profundo porque me acerco al amado que es Dios. Es un camino, así que no hay miedo que tener que ir al purgatorio. Luchemos, sí, para quedar cerquita o solo de paso, nada más. No quedar por allá cerca del infierno, donde los demonios salen y nos atormentan, y nosotros no sabemos si estamos en el infierno o estamos en el purgatorio. Así es, purificarse, y además el ayuno es una forma muy linda de poder sanar, liberar y concientizar pecados que no hemos concientizado y ayudar a los demás, porque por un día del ayuno pueden salir miles de almas del purgatorio. Entonces, cada uno puede decir a qué nivel de sanación quiere llegar. Vamos a escuchar las hermanas. Ana Cristina, Giuseppe, las preguntas. Ahora le paso la palabra. Hola, buenas noches. Noche. Mi pregunta es si las almas pueden interceder por nosotros. Sí. ¿Por qué puede interceder por nosotros? Las almas del purgatorio son supremamente agradecidas, creo que lo decía San Agustín o Santa Perpetua, no recuerdo aquí, o Santo Tomás, uno de esos santos lo decía, agradecidas. Haga de cuenta que usted está padeciendo un dolor y alguien le sostiene el dolor un poco, aunque sea un refrigerio, dicen en México, un descanso. Ese agradecimiento ya puede interceder. Pero también si su oración sale al cielo, es un eterno agradecimiento a Dios para nosotros. Dice San Anselmo, creo que es él, no recuerdo el santo, ahorita me escapa el santo, que para la bula de su santidad escribieron lo que él dijo, de que las almas del purgatorio, agradecidas por las personas que oraban por ellos, le daban bienes también espirituales y a la hora de la muerte venían a acompañar esa alma, venían a acompañarla, porque por su oración subió al cielo. Vuelvo a la boda. Imagínese que usted está preparando la boda, hija mía, y alguien le dice, no se preocupe de su vestido, yo se lo tengo. No se preocupe de su fiesta, ya le tengo la fiesta pagada. ¡Qué agradecimiento! Esa persona usted le invita a su boda y le dice, está en primer lugar. De agradecimiento. Las almas del purgatorio son muy agradecidas, ¿sí? Muy agradecidas. Entonces, si interceden, oran por nosotros en agradecimiento y sacadas al cielo, se convierten en nuestros eternos amigos y grandes intercesores ante Dios. Que vamos a conocerlas un día y nos vamos a abrazar y nos van a agradecer porque por nuestras oraciones pasaron al cielo, por nuestros sacrificios, misas, obras de caridad. ¿Sí? Hay penas del purgatorio pequeñas que de pronto esta persona sale y duran años allí. Dios puede decir, o la persona dice, yo fui una persona egoísta, nunca compartí nada. Hasta que hagan 3 obras de caridad a los pobres salgo del purgatorio. Y puede pasar 30 años y nadie las hace. Nadie las hace. Y está ahí padeciendo, esperando que se haga. ¿Sí? O hasta que vayan a tantas misas y no van. La misa de las almas del purgatorio no solo es pedirla. Padre, me ofrece una misa y escuchar el nombre. Puede ser que paren y pronuncien el nombre, pero ahí está la intención. Pero los que fueron, se confesaron, comulgaron en el nombre de esa persona. San Pablo dice, si ustedes no creyeran en la resurrección de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes se mandan a bautizar por los muertos? Quizás existía esta costumbre en un principio, ya la quitaron. Entonces, si nosotros no creyéramos en la resurrección de los muertos y si creemos, ¿por qué no comulgar? ¿Por qué no confesarnos?
un cambio de vida por la persona que amamos y queremos que esté al cielo. La verdadera Eucaristía es cuando uno participa de ella. Esa es la verdadera Eucaristía. A veces uno pregunta, yo soy uno de los que a veces pregunto en el fin novenario o fin de año de un muerto, a ver cuántos familiares vinieron a misa. Me levantan la mano 2 o 3 y los demás no están allá preparando la comida o la fiesta en casa. Le digo, ay hijos, eso no sirve para nada. Lo que gasten en la fiesta, vaya désenlo a un pobre, valgan una cosa, eso les sirve más. Sí, como decía, ¿no? El tabaco, el tequila que le gustaba, pues esto no le ayuda a nada, ni las flores. Simplemente lo único que ayuda son misas, algún ayuno, oraciones, la oración de Santa Brígida. Esto. Le paso la palabra. No sé si Ana Cristina quiere otra pregunta, su hermana. Yo quisiera, bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Y quisiera preguntar que, ¿por qué se dice que el tiempo en el purgatorio es diferente al tiempo aquí, el de nosotros? Nosotros, para mí existe el tiempo mientras vivimos aquí en la tierra, aunque también lo puedo transformar. Llamo tiempo que van pasando los días, las horas, los meses, los años. En el purgatorio nosotros pasamos en cierta medida, a la eternidad de Dios, pero allí se cuenta por actos de voluntad o cambios de voluntad divina en nosotros, por actos de sufrimiento. Le coloco un ejemplo. Si usted colocara la mano en el fuego, ¿cuánto te parecerían 5 minutos? ¿Qué calidad de tiempo sería? ¿Poco o muchísimo? Entonces su respuesta decía, no, 5 minutos serían, es mucho, demasiado. Pero si usted se encuentra con su novio y le da un abrazo y un beso, ¿qué le parecería 1 minuto o 5 minutos con el amado? Nada. Y si su mamá le dice, hija, ya se le acabó el tiempo, a la casa rápido, ay mamá, hasta ahora salí, y lleva 2 horas con el novio. Pero en el fuego no resiste 1 minuto. Entonces, por eso el tiempo del purgatorio es un tiempo larguísimo, inmenso, por el sufrimiento que se padece. Es contado según el sufrimiento que se padece, ¿sí? No según los minutos y horas. La palabra de Dios dice, 1000 años, Señor, fuera de ti, creo, ¿sí? 1 año en ti, 1 día en ti, valen más que 1000 años fuera de ti, ¿sí? Entonces, 1000 años en el purgatorio puede ser 1 día para nosotros, contando en el tiempo del dolor, padecimiento y también del gozo con que se vive allí. El tiempo no existe para mí en el purgatorio en cuanto a horas, minutos o años de nosotros, es relativo. Por eso muchas almas desean pagar las penas del purgatorio, pero en su infinita misericordia, cuando oramos, Dios les hace sentir que esas penas ya fueron pagadas por el tiempo de dolor. Así que es muy diferente el tiempo. El tiempo en el cielo es lo mismo, el tiempo en el cielo es un tiempo eterno. Entramos en la eternidad suprema de Dios, ¿sí? No existe tiempo como nosotros lo acostumbramos a ver aquí en la tierra, sino diferente. Y también el tiempo en la tierra, yo me atrevo a decir que nosotros los cristianos debemos contar el tiempo en la tierra por actos de voluntad divina, no por años. Dios dice, por ejemplo, ve a la tierra, hazme 70,000 actos de voluntad divina, en que yo esté perfectamente en ti. Te doy 70 años para hacerlo. Pero si usted vivió en una intimidad tan profunda con Dios y cumplió los 70,000 actos de voluntad divina a los 15 años como Carlos Acutis, no necesita estar más en la tierra. Ya se va con su amado. Ya su amado, su alma reclama a su amado y su amado reclama su alma. Pero muchos de nosotros pasa el tiempo y nunca damos un cambio de vida. Y cuando Dios nos pregunte, ¿qué hiciste? San Juan de la Cruz creo que es el que dice, en la tarde seremos juzgados en el amor. ¿Amaste? ¿Me amaste? Entonces el tiempo también podemos en la tierra verlo según el amor. Sí, bueno, es mi respuesta, no sé si el padre tendrá algo que agregar. Es una cosa que me recuerda, Padre Carlos,
era una discusión entre una persona y su ángel, y se fueron a visitar en un cementerio. Y entonces la persona, recuerdo, esto es muy profundo, muy parecido a lo que usted dijo, ¿no? Los actos de amor. Entonces se acerca a una parte donde era un niño, decía, murió en el 2003, vivió desde 2000 a 2003. Entonces esta persona dice, bueno, vivió 3 años. No, vivió 6 meses, el ángel de la guarda. Bueno, pasa. Después se acerca a otra tumba y ve una persona que vivió de 1920 a 2000 y ya son 80 años y digo, bueno, esta persona murió con 80 años. No, vivió 6 años. Si se quedó como así, confuso. Así continúa con otros y siempre decía un número muy pequeño de años. Entonces la persona dijo, mira, querido Ángel, tú sabes que te respeto, hablo todos los días contigo, te pido, pero creo que fallaste a las lecciones del Dios Padre de matemática, porque no entiendes nada. Tú ves 3 años y tú sí dices 6 meses, ves 80 años y tú me estás diciendo, matemática no sabes nada. Entonces el ángel dice, yo no sé de matemática, sé solamente de amor, de actos de amor. Y estas personas amaron solamente en la voluntad de Dios, lo que usted estaba diciendo ahora, como Carlos Acutis, tenía actos de amor solamente unidos detrás de otro, 6 meses, 8 años. Y puedes vivir 80, pero no diste el amor de Dios. No acumulaste los actos suficientes en la divina voluntad para que tú plenamente te puedes subir, para que Jesús crezca en ti. Entonces, de aquí nosotros podemos decir con nuestro latido de corazón, rezar, Jesús reza en mí. Y decía, tenía razón el Padre, porque la misa, por ejemplo, la misa es atemporal. Vivir en misa es fuera del tiempo. Se abre el cielo, baja los ángeles, subimos en el cielo, pero yo me atrevo a decir, cada vez que nosotros rezamos en la divina voluntad, es atemporal. Quiere decir que se suspende el tiempo. Estás subiendo tú, y le estaba explicando a los jóvenes esta tarde que, de hecho, la oración es subir al cielo. Y estaba diciendo como Jesús dice, me voy al Padre para prepararos un sitio. Para mí la oración es subir en el sitio donde Jesús, Papá Dios, me reservó. Sobre su rodilla, al lado, no sé, pero allí me siento y rezo. Y estos son, Jesús, te amo, Jesús, y digo el Padre Nuestro, Rosario. Esto es subir a tu sitio. Subir cada uno a su sitio. En la oración subes y dices, Papá Celestial, hay 7 billones de sitios en este momento que os espero en el cielo. No tengáis miedo. Allí te espero. Y estos sitios que es cuando tú subes el alma y estás en el cielo con la Virgen María. Y goza. Y dice, Papá Dios, mira que te estoy presentando con 1000 Ave Marías. Cuando rezamos 1000 Ave Marías, 6 horas, te estamos presentando almas para que las subas. Y Papá Dios te dice, sí, muy bien, vamos, preséntamela con oración de la Virgen y yo me ocupo. Todo esto es para decir, atemporal, es amor, es actos de amor que déjalo que lo haga Jesús en ti. Y eso es precioso, a lo mejor demasiado grande esta paréntesis. Perdón, le paso la palabra a Fabián, pregunta. Gracias. ¿Qué tal, padre? Buenas noches, un gusto. Nada, lo veo, usted me hace acordar el billete de 2 pesos cuando daba la homilía, que son los primeros que entran al cielo. No sé si te acuerdas de esos videos. Sí. Y recordaba lo que una vez también decía, ¿no? Que 1 minuto en tu presencia es un ayer que pasó. Esto de lo atemporal, de Dios, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es si se me permite hacerla en dos cosas. Yo le cuento lo que me pasó algo en mi experiencia personal.
de chico en mi casa se hablaba de que mi abuelo, pero graciosamente, ¿no? Había hecho un pacto con el diablo diciéndole, si vos me llenás el vaso de vino, yo te vendo mi alma. Y lo decía constantemente. Pero se contaba en mi casa como algo gracioso, como una anécdota. Yo casi ni lo conocía.